Mis hermanos, muy buenas noches, nuevamente aquí en nuestra sala de nuestra casa, para ustedes que sientan comodidad, que sientan que estamos en familia, aunque estemos lejos en las cámaras, pero haces parte de nuestro hogar, de nuestra familia. Y hoy queremos bendecirlos nuevamente en nuestro podcast En Espíritu y en Verdad. Queremos que todas las familias se unan en esta noche, queremos bendecirlas con una historia de vida. Una historia transformadora, una historia como todas las historias, que el Señor transforma, que el Señor dirige, que el Señor orienta. Y de manera muy especial quiero presentarles a mi mami, Glorita de Bravo. ¡Bravo! Glorita de Bravo no podía faltar en esta historia. Muchos la conocen, es una gran líder, una gran esposa, una gran mamá y nada. Simplemente queremos escuchar su historia porque es muy edificante, es una gran mujer, una gran líder y por lo tanto creo que muchos desean saber quién es Glorita de Bravo de la Comunidad Cristo Rey. Muy bien, pero antes de dar de inicio a esta maravillosa historia y testimonio de vida, quiero compartirles la palabra del Señor, que espero este texto ilumine esta experiencia de vida. Dice así el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 60, en el verso 1 y siguientes, dice así: levántate, resplandece, pues llega tu luz y la gloria de Yahvé despunta sobre ti. Pues he aquí que la oscuridad cubre la tierra y densa bruma los pueblos, pero sobre ti despunta Yahvé y su gloria aparece sobre ti. Las naciones caminarán a tu luz y los reyes al fulgor de tu aurora. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, levántate y resplandece. Hoy vamos a ver una historia de vida que, como este texto nos ilumina, vamos a ver cómo Dios levanta una vida, la hace resplandecer, la ilumina con su vida y la despunta con su gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar con la historia de esta gran dama, para que ella nos comience a dar ese gran testimonio de vida que va a ser de mucho crecimiento para todos. Entonces yo quisiera preguntarle, hacerle la primera pregunta hoy a la señora Gloria, y me gustaría que primero que todo nos contara de dónde viene, cuáles son los orígenes de la familia, de los hermanos, cómo estaba compuesta la familia, esa primera parte. Bueno, yo nací en una casa. Mis padres, mi padre era antioqueño, mi mamá caldense. Entonces yo nací en Calarcá, Caldas, con 6 hermanos. Somos 4 mujeres y 3 hombres. En mi época, hablo de una época muy pequeña yo, digan ustedes, unos 6 años. Mi papá era alcalde en varios municipios. Uno se llamó Barcelona, Calarcá, y en esa época estaba el problema de guerrilla, pero que en esa época se llamaba la chusma. Perdón, ¿cuántos hermanos componía la familia en ese momento? En ese momento 4, 5. Tal vez 6. Ya no me acuerdo. Tal vez. Bueno, no importa. 6, la última llegó después. 6. Entonces, era el problema de los conservadores y liberales. Fuerte. Era muy fuerte, la violencia fue muy cruda en esa época. Yo estaba muy chiquita. Yo le tenía terror a la bandera colombiana, porque mi papá era alcalde en Barcelona, Caldas, y los muertos salían, los colocaban en las mesas donde se
vendía la carne en la plaza de Barcelona. Y entonces cuando sonaba el himno nacional, yo le cogí pánico, porque cuando sonaba el himno nacional quería decir que había algo muy terrible, que habían matado gente. Entonces a mi papá quisieron matarlo porque era conservador, porque el problema era entre liberales y conservadores. Entonces todas las noches mi mamá tenía que cambiar de cama porque ellos pasaban con las peinillas rozando las puertas de mi casa, y yo le cogí pánico a la bandera y al himno nacional. Mi papá le tocó huir por entre los entejados hasta llegar a Calarcá, en Barcelona, hasta llegar a Calarcá y luego ir a Bogotá. Nosotros nos quedamos, mi mamá y los chiquitos, porque todos éramos chiquitos. Pero luego llegamos a Bogotá con pobreza, porque eso sí... O sea, familia desplazada colombiana. Prácticamente literal. Sí, éramos desplazados. Entonces llegamos a Bogotá al 7 de agosto y pues teníamos la ayuda de un tío rico que nos ayudaba económicamente. Y llegamos a un apartamentico, él nos ayudaba con el arriendo, y todo lo que tenía mi mamá era una mesita, un comedorcito de 3 asienticos, las camitas, la sala eran 2 cojincitos y no más. Pasó el tiempo, entonces, pero retrocedió el tiempo. Yo era una niña muy tímida y sigo siendo muy tímida, sino que soy un milagro de Dios, porque claro, como llegaban los ricos, el tío rico, a Calarcá, donde estábamos viviendo. Ay, la niña linda, que tan bella que era la niña. Entonces nos la llevamos para Bogotá. En mi timidez yo nunca dije, no, yo no voy. Y entonces me llevaban, duraba 6 meses en Bogotá. Pero ¿por qué era tan tímida? Porque no tenía amiguitos, porque llegué a un palacio donde yo era solita, no tenía con quién compartir, no había niños con quien compartir. Entonces yo era una niña bien introvertida, muy tímida. Bueno, ya fui creciendo, entonces luego volvemos a la historia, nos vinimos ya con mi mamá, mi papá aquí a Bogotá, y pues en esa pobreza, siempre la pobreza, con una mujer muy linda, como mi mamá fue una mujer guerrera, una mujer hermosa, que nosotros la amamos profundamente y la recordamos con mucho cariño. Mi papá empezó a trabajar en un bar y bueno, yo era la mayorcita en ese momento, 14, 15 años, y para mi mamá salir a trabajar, que ella era modista, entonces a mí me tocaba quedarme con los chiquitos, entonces yo me volví la cocinera pues ahí, pero supremamente tímida, porque a la edad de 6 años o 5 años, tengo que retroceder el tiempo, yo me subí al tanque, al lavadero, a bañarme. Yo me subí y cuando me iba a jugar, yo perdí el conocimiento porque el agua me asustó y caí contra una pared. Entonces yo duré 20 días con vendas y vendas en la cabeza, y el doctor dijo, a ella nunca la vayan a poner a estudiar porque ella va a quedar loca. Dijo el doctor, ella va a quedar loca. Qué lindo ese doctor. A ella nunca la pongan a estudiar. Así que mi mamá, en su ignorancia, tan linda mi mamá, pero en su ignorancia no se le ocurrió llevarme a Armenia, a otro médico. Bueno, a ver qué le pasa a la niña, si de verdad, no, nunca. Y yo era la niña bonita de la casa, la porcelanita, pero entonces, claro, mi papá como era alcalde pasaba de un corregimiento a otro, de un municipio a otro, entonces yo iba a estudiar a ese
a ese pueblo, a ese municipio, pero yo ya era grande y los niños estaban más, los compañeritos más chiquitos. Entonces, yo empecé a vivir muchos complejos terribles. Y pues la timidez fue más grande todavía. Entonces, ya esos cambios y los tíos ricos, él me trajo para Bogotá, pero nunca un estudio, no, porque yo era una niña, era una porcelana, simplemente me veían así. Entonces yo fui creciendo en ignorancia total y muy sola, yo me sentía muy sola, aunque con ellos tan ricos y me paseaban por todos lados. Recuerdo que mi hermanita, una de mis hermanitas menores, me dice, yo le tenía a usted una envidia terrible, porque ellos no la querían sino a usted, porque ellos se la llevaban para Bogotá porque era la niña linda y a mí no me volteaban a mirar. Pero yo le decía, y usted supiera que yo sufría por la soledad, porque yo estaba donde ricos, pero en una soledad profunda. Bueno, así pasó el tiempo, ya con mi mamá y mi papá estuvimos aquí en Bogotá, pero en pobreza. Un día... Perdón, mami, mi abuela, ¿qué se dedicaba en ese momento? Era modista. Uh-huh. Ella aprendió la modistería, entonces trabajaba en una boutique con una cuñada. Entonces ella ayudaba a arreglar que los ruedos, que poner los botones, bueno, en fin. Y también confeccionaba. Mi mamá era modista. Entonces, bueno, así pasó el tiempo. Un día mi mamá vio en televisión que el padre Rafael García Herreros daba casitas. Y ella, una mujer guerrera, valiente, dijo, me voy para el minuto de Dios para que el padre Rafael nos dé casitas. Yo necesito darle a mis hijos una casita. Mi papá era muy orgulloso y mi papá dijo, ¿cómo se le ocurre que vamos a ir a pedir a salir en televisión? Porque el padre daba mercados a las personas pobres. Entonces dijo, yo no voy a ir a que el padre me dé un mercado y yo salga en televisión, porque pues estaba en el mercadito, ¿no? Dijo, yo no voy a ir, no, yo eso no lo voy a hacer. Mi mamá, mujer hermosa, dijo, pues yo sí voy a ir, a mí no me importa salir en televisión, con tal de que el padre Rafael nos dé casita. Y así fue que nos arregló a todos y nos fuimos para el minuto ¿En de ese Dios. momento seguían viviendo en el 7 de agosto? En ese momento seguíamos en ¿Y cómo era el modo de vida antes de proseguir a la historia con el padre? ¿Cómo vivían ahí 6 chiquitos? Pues, ¿En una habitación? No, era un apartamentico Uh-huh. donde estaba mi mamá, mi papá y habían creo que 2 piezas o 3 y los otros en pieza separada, las niñas y los niños. Pero era bonito el apartamentico, chiquitico, pero bonito. Pero como le digo, pues no había sino la mesita y los asienticos, nada más. Esa era la sala y el comedor. Entonces, mi mamá, entonces le caímos muy bien al padre, le caímos muy bien. Entonces él mandó a la visitadora social a que fuera a conocer la casa donde vivíamos. Entonces, la visitadora llegó a la casa y empezó a recorrer las habitaciones y la cocina y todo, y dijo, ay, ¿qué es esta belleza de casa? No, yo sí le voy a decir al padre que les dé la casa porque esta es mucha belleza. Y ¿saben por qué les pareció hermosa? Porque usted se podía sentar en el suelo, porque mi mamá era muy ordenada, ella le muy gustaba pulcra. Todo impecable, las ollas brillaban, las 3 ollitas que tenía brillaban, y entonces a ella le cautivó eso, le impresionó. Así fue que entonces volvimos donde el padre, y el padre, había un compromiso, había que ir cada 8 días a una reunión con el padre Rafael. Entonces mi papá y mi mamá iban cada 8 días. Y así fue que al año, entonces el padre nos regaló una casita, que hoy en esa todavía vivimos, y hoy por hoy yo honro al padre,
lo bendigo, fue mi amigo, fue mi consejero, mi director espiritual. Nos hicimos grandes amigos. Obviamente ya fui creciendo, ¿no? Estoy hablando ya de una señorita. Y bueno, así fue pasando la vida. Bueno, quiero aclarar algo. Digamos que la casa sí fue obviamente un regalo de Dios, pero yo sé que mi papi tuvo que pagar mensualidades bueno, había como Sí, una, sí, es unas importante, cuotas. unas cuotas obviamente Sí. mínimas, ¿no? En esa época eran 175,000 pesos mensuales Ujú. por amortizar la casa, para amortizarla. O sea, que es importante aclarar que no es que la haya regalado como tal, sino No. hubo un esfuerzo Sí, por claro. parte de la familia, Sí, claro. en este caso obviamente de mi abuela, de pagar mensualidades mínimas, Sí, correcto. ¿sí? Pues también que valiera un poco el esfuerzo, ¿no? Eso era también, Total. es educar, Es una ayuda. educar a la familia, educar a la cabeza de hogar, esa era como la misión. Yo quiero decir algo Sí. que cabe resaltar, que es importante que pues que cuenten estos testimonios de que es real, de que Dios le puede dar a uno una casa, aunque uno lo sienta muy ajeno y uno que es joven, que en realidad conseguir una casa actualmente es muchísimo más difícil, ¿no? Y es creer en ese sustento de Dios, que uno puede tener hijos, que uno puede tener un lugar donde aparentemente parece humilde, pero donde está Dios y Dios te va a respaldar. Es algo que yo siento que en la juventud ahora, pues, o sea, y me incluyo porque a veces uno es muy incrédulo al creer que eso sí puede pasar. Ujú. Y pues es bonito que se resalte eso, porque sí hace falta esa esperanza. Es verdad. Y pienso que fue la fe de mi mamá. Mi mamá no sí vino a conocer la renovación carismática católica a través de mí, después de muchos años, obviamente, pero mi mamá fue una mujer de fe, de su camándula, de Eucaristía diaria, convencida de un Dios vivo, ¿no? Claro. Entonces, Bueno, entonces, ¿cómo fue ese proceso cuando ya el padre les dice a ustedes, bueno, señora Carlina, ya tiene su casita, ¿hay qué? Que digamos que la reacción de todos, No, obviamente no, yo sé que de felicidad, eso fue pero ¿cómo fue el proceso? no, la felicidad fue grande, pues, o sea, nosotros llegamos a la casa y nos parecía increíble, la conocimos. Él fue un hombre tan bello que las casas son dignas, amplias, o sea, las hizo sin hambre, ¿no? Fue un hombre de verdad hermoso. Entonces, no, pues nosotros, yo la más grandecita, pero felices, y imagínense mi mamá y mi papá, la felicidad, claro. Pregunta, ¿entraban en sorteo para tener las casas? Ok. No, él ya tenía señalado, dijo, esta es para la familia García, Ujú. y ya sabíamos que esa era Ok. para nosotros en esa época, ¿no? Entonces nos asignó así esta, y le tocó en el sector 4, y bueno, no, sin sorteo. Tengo conocimiento que habían unos requisitos especiales, sí. que es importante que la gente lo sepa, la verdad. Sí. Cuéntanos de eso, señora Gloria. Él fue pues un hombre que, vuelvo a decir, hoy lo sigo amando, aunque ya murió hace tiempos, pero lo sigo amando porque fue un gran hombre, pero muy exigente. A mí me preguntan quién era el padre, la ternura de ternura, pero un hombre bravo a la vez, un hombre exigente. Entonces, ¿qué exigía él? Aquí no se puede bailar en las casas. Aquí no se pueden hacer fiestas. Las personas tienen que llegar a tal hora. Él como que controlaba, pero éramos tan pocas las familias y entendimos el espíritu de obediencia hacia él. Sobre todo hablo pues de mi papá y mi mamá, porque nosotros éramos jóvenes, que respetábamos. Había un reglamento que había que ponerlo en la sala, colgarlo en la sala. El reglamento era que no podíamos hacer fiestas, allá no se podían tener tiendas,
la única tienda que había era una cooperativa, donde se vendían pues que el pan, víveres, y había una carpintería. De resto, nada, ya no se permitía. Yo pienso que hoy lloraría el padre donde viera pues tanto negocio, ¿no? Pero en esa época no, solamente la cooperativa. Mi papá llegó a ser administrador en esa cooperativa y exigía, ¿no? Los niños no tienen por qué estar a cierta hora de la noche, los jovencitos, 9, 10 años, no tienen por qué estar en la calle después de las 6 de la tarde. Él estaba pendiente. Él entraba a las casas como si fuera un papá, entraba, o sea, y lo querían muchísimos, todas las personas que vivíamos. Bueno, vuelvo a decir, yo era todavía muy joven, pero hablo de mis padres, que había mucho respeto hacia él. Hay que aclarar de pronto también, doña Gloria, que todo eso obedece también a una filosofía de fe que él tenía, digamos, al querer crear una comunidad, ¿no? Como al estilo de la Ciudad de Dios de San Agustín, ¿no? Correcto. Eso hay que, todo tiene un contexto, porque de pronto alguien dice, pero ¿cómo que la gente no? No puede Claro, bailar. primero hay que mirar el contexto, el año que era, y lo que se estaba tratando de formar, que era una comunidad de fe. La misión y la visión. Una comunidad de fe y una comunidad entregada a Dios, al servicio del Señor, un barrio con unos ideales cristianos muy profundos. Entonces, por eso, digamos, había una exigencia y obviamente también en su filosofía de fe y en su convicción, él entendía que era así, que se debía vivir. Entonces, como para que también la gente que nos está viendo entienda el por qué era eso, ¿no? Y por eso también era muy minucioso al escoger las familias. Sí, no correcto. todas las familias pertenecían como a esa visión que el padre Rafael tenía y por lo tanto obviamente era muy selectivo en esa escogencia. Por eso antes de él darnos la casa, había que ir a unas reuniones semanalmente y fue todo un proceso, ¿no? Un proceso para entender que había un plan específico, un reglamento y bueno, fue educando a los padres sobre el minuto de Dios. Había un día cívico para los jóvenes. Todos teníamos que salir el día sábado a barrer las calles, bueno, que había que pasar un ladrillo allí, entonces hacíamos, ¿cómo se dice?, escalerita. Era lindo, era hermoso, había alegría, él hacía teatro y yo dentro de mi timidez, que era artista ya también, me metía en todo lo que él hacía, era tan hermoso. Recuerdo que resultó un trabajo en Philips y entonces de Philips pidieron niñas del Minuto de Dios para que fueran a trabajar allá a la fábrica y entre esas niñas estaba yo. Entonces allá conocí a mi esposo porque él trabajaba en Philips. Pero mis hermanos más pequeños que estaban en la casa, él se los llevaba cada 8 días en un camión y los llevaba a Suba, un monte. Y me cuenta mi hermana que eso llevaba como a 20 chinos en un camión, los subía y él se sentaba con ellos atrás. Y luego llegaban al monte y les decía, bueno, ahora vayan y jueguen todo lo que quieran, pero que yo los vea. Y me dice mi hermana, eso era una felicidad inmensa, nosotros gozábamos porque él ¿Era pastor? Era pastor. Nada que hacer. Sí. En los martes en la tarde, entonces él celebraba una Eucaristía solo con jóvenes y muchachos de 13, 14 años y se llenaba la iglesia de bicicletas. Cuando terminaba de predicar y la Eucaristía, entonces decía, ahora voy a bendecir las bicicletas. Los chinos eran felices porque él se iba cada bicicleta y a cada joven él lo bendecía con el agua bendita. Una
una felicidad inmensa. Un hombre hermoso, un hombre noble, lindo. Y bueno, pasaron los años, seguimos en el minuto, pues yo entré a Files a trabajar, duré 2 años, allá conocí a mi esposo, nos casamos y bueno, tuve a la señorita Alba Rocío. ¡Ey! Aquí presente. Y a mi otra hija que se llama Marta Claudia, y ya ellas tenían como, y yo era una niña, ¿qué les digo? No piadosa, no, pero bueno, iba a la Eucaristía los domingos, pero nada más. Ellas tenían, 3 años tenía Alba Rocío y 4 años tenía Marta, cuando un día paso por el templo del Minuto de Dios. Iba para donde mi mamá, porque Pero, señora Gloria, no se me adelante. Bueno, como yo conozco la historia, no se me adelante. Una cosa es cómo mi abuela consiguió la casa. Ahora cuéntenos cómo ustedes consiguieron la casa. Ah, sí. Eso no fue tan fácil. No. Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, ya nos casamos en el Minuto y claro, queríamos una casita también. Pero igual, el compromiso con el padre era que los esposos tenían que ir a una reunión todos los sábados a las 8 de la noche. Había que ir. Eso sí, porque había que firmar, dejar anotado. Entonces, pues nosotros dijimos, bueno, nosotros queremos también una casita. Entonces, ya íbamos a las reuniones también nosotros. No nos demoramos mucho, creo que 1 año, para que él nos diera también la casita. Pero entonces mi esposo, nosotros vivíamos en la casa de mi mamá. Y un día el padre se dio cuenta que vivíamos en la casa de mi mamá. Entonces mi esposo se llama Gil. Dice el padre, ala Gil, si quieres que te dé la casa te tienes que salir de donde tu mamá, porque si no nunca vas a saber cuánto vale una panela. Y así fue que nos fuimos para la Palestina, donde unos amigos, para que nos quedara cerca para ir a las reuniones de los sábados. Y como al año nos dio la casita. Les tocó ir a pagar arriendo primero. Claro. Sí. Asumir una responsabilidad. Correcto. Porque ahí está el ejercicio de enseñar a ser responsable y a enseñar a pescar. Sí, así claro. es. Es que esa es la pedagogía del padre, ¿no? Que Correcto. ayudaba, pero antes de dar, hacía que las personas entendieran la responsabilidad y que entendieran que se les ayudaba, pero que tenían que hacer su parte ellos, que no era todo regalado. Correcto. Como muchas veces ahora se quiere que la gente simplemente sin hacer nada recibe y pues no resulta en nada eso. Hay que enseñarle a las personas a ser responsables, a asumir también su propia vida y se les ayuda, claro, pero usted tiene que hacerlo. Y de hecho yo que también conozco la historia, sé que él les daba la casa, pero ellos no era regalada la casa 100%, no. Tenían que pagar, Sí, correcto. pero como dice doña Gloria, son casas dignas, son casas lindas, Hermosas, grandes, hermosas. Que no es como los apartamentos de hoy día que son de 36 metros, que es como esta habitación, no. Eran casas de 150 metros, las más pequeñas como de 90 y pico de metros, entonces era algo pensado para que las personas estuvieran bien y las familias pudieran estar bien. Es que, No, es que eran familias grandes, de Claro. hijos, nomás en la cuadra éramos como 60 muchachos. Sí. O sea, obviamente las familias, nosotros éramos 2, pero nuestros vecinos eran como 13, 12. Eran familias grandes. Claro que también hay que tener una cosa clara, que en nuestra experiencia de fe como católicos y en la experiencia cristiana de fe, las parejas deben estar abiertas a la vida, ¿no? Que esa es una digamos una prioridad cuando hay el matrimonio. El matrimonio existe para la vida y para la apertura a la vida.
Entonces, por eso no estamos de acuerdo con el aborto. No, porque es al contrario, es apertura a la vida. Hoy toda la cultura social nos habla de todo lo contrario. La experiencia de la fe nunca ha cambiado. Siempre se mantiene en lo mismo. Estamos abiertos a la vida. Queremos la vida, amamos la vida. Sí. Bueno, pero que continúe nuestra invitada entonces contándonos Bueno, pues la experiencia de ya estar entonces consiguiendo su casa con Don Gil. Les dieron la casa y... sí, nos dieron la casa. En esa época nos tocaba pagar 500 pesos mensuales. ¿500 pesos mensuales? Y nos llegamos... ¿Qué año era ese, doña Gloria? Uy, sí, así de fecha, sí, no me acuerdo. Habría que... Por ahí 70, por ahí 72. 60 no, yo creo que antes. No, 68. Por ahí más bien. 65, 61. ¿Por qué qué? Porque la señora nació Sí, sí, sobre sí. el 68. Sí, sí, sí. No sé, vente, tú eres muy joven. Entonces, mi esposo se quedó sin puesto, no me acuerdo por qué, y nos alcanzamos en 6 meses de arriendo. Empezamos a sufrir, y la bondad de Dios siempre con uno tan hermoso, que viene un primo de Ibagué. Y entonces mi mamá dijo, no, imagínense que están preocupados porque deben 6 meses de arriendo. Y se van a preocupar por eso, no tenga. Y nos dio para pagar. Pues era plata en esa época, claro. Era plata. Y bueno, felices en nuestra casita, la amo profundamente. Ya, como les digo, las niñas ya tenían 3, 4 años. Y un día voy a visitar a mi mamá. Yo vivo en el sector 4, mi mamá en el sector 4 y mi mamá en el sector 3. Entonces yo me voy a visitarla. Cuando paso por el templo del Minuto y veo como a 20 sacerdotes con las manos levantadas, orando tan lindo, en una lengua tan extraña. Y yo dije, ay, ¿qué es esta belleza? Y me quedé mirándolos, embobada, y cantaban tan lindo y oraban. Y yo, qué belleza, me quedé un buen rato, seguí para donde mi mamá. Pero al otro día volvía y pasaba y lo mismo. Estaban orando en el templo. Y yo sentía atracción. Yo decía, ¿qué es esta belleza? ¿Qué será? Me gusta lo que hacen, me gusta la oración. Es que en esa época ya el padre Rafael había estado en los Estados Unidos y allí recibió la gracia, la fuerza del Espíritu Santo. Entonces él estaba trayendo el fuego del Espíritu Santo al Minuto de Dios. Entonces ya habían grupos de oración había un fuego inmenso en el Minuto, en las casas, en las calles, bueno, pero yo no tenía ni idea de nada de eso, pero algo me atraía. Yo pasaba y yo me quedaba ahí. Y después entonces hablaron de un seminario de vida en el Espíritu. Entonces yo, ¿qué será eso? Bueno, yo voy a entrar a ver qué es. Hago un paréntesis. Antes del seminario de vida en el Espíritu, quiero contarles algo. Se vivió el primer concilio de jóvenes. De jóvenes. Ahora sí. Famoso concilio. Cuéntanos ahí qué pasó. De jóvenes. Sí, el primer concilio de jóvenes, eso fue impresionante, hermosísimo. Imagínense, eran más de 2,000 jóvenes en el Minuto de Dios. No, eso era un juego. El padre Diego Jaramillo, el padre Rafael, sacerdotes. No, eso fue un juego. Pero yo, curiosa, yo veía, pero no, me parecía lindo, pero no, como que todavía no entendía qué era lo que pasaba. Entonces ya... me dijeron, no, porque no entra a un seminario de vida en el Espíritu. No. Mi mami hospedó a una chica en ese concilio de jóvenes. Es que sí, todo es importante. Sí, porque mi mami hospedó a una chica en ese concilio de jóvenes y ella trajo el fuego a la casa. Recuerdo yo que
algo contó, mi mami nos contó, pero ahí, ¿cuál fue la experiencia de la muchacha? Pues yo pienso que fue el toque de Dios, realmente que me acuerde mucho no, pero hubo un toque de Dios en ella, toque del Espíritu Santo en ella. Entonces, pues ella me hablaba tan lindo, ¿no? Pero yo no entendía tampoco mucho todavía de las cosas espirituales, no entendía. Pero fui entendiendo ya en el primer seminario de vida que hice. ¿Y qué fue lo que a mí me cautivó del seminario? Todo, a ver, es que Dios se vale de tantas cosas para enamorarlo a uno. La palabra, cuando daban la palabra, yo empezaba a llorar, sin saber por qué. Yo lloré y lloré con la palabra. Pero cuando empezaron a orar en lenguas, no, yo me enamoré del don de lenguas y yo decía, yo quiero eso, pero ¿cómo orarán? ¿Pero qué habrá que hacer? ¿Pero qué es esta belleza? No. Pero sin darme cuenta que sí, el Señor entraba en mí a través de la palabra, pero no me daba cuenta de eso. Entonces, yo dije, yo quiero orar en lenguas, le dije a una señora, me dijo, eso es muy fácil. En la quinta enseñanza, el padre Rafael viene, le impone las manos y usted ora en lenguas. No, yo no dormí porque, yo no dormí en esa semana, era una obsesión en mí el don de lenguas, yo no dormía. Y el día quinto, pues ya de la enseñanza, yo decía, no, hoy es el día del don de lenguas para mí. Discúlpame, Glorita, me atrevo a interrumpirte para que René, con mucho cariño, a nosotros y a los que están viéndonos, nos puedes especificar, o el que quiera, ¿no? Pero referir a René, ¿qué es el don de lenguas? ¿Qué es eso? Pues el don de lenguas es una manifestación de la presencia del Espíritu Santo en las personas. Hace parte de lo que llamamos en la renovación los dones del Espíritu, ¿no? Que es la palabra don o regalo, es lo mismo. Son los regalos que da el Espíritu Santo cuando se manifiesta en lo que nosotros llamamos también el bautismo del Espíritu. Y esa experiencia es maravillosa, está, digamos, en la palabra de Dios en la Biblia, relatada en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, del verso 1 al verso 5, se nos relata allí cuando dice que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y se posaron sobre ellos como unas lenguas de fuego y empezaron a hablar en unas lenguas extrañas, y entonces todos quedaron bajo ese fuego del Espíritu, y eso cambió la iglesia y cambió la experiencia de Jesús, la experiencia de la fe. Eso pasa después de que Jesús asciende al cielo, ¿verdad? Y Él les dice a los apóstoles, no se vayan hasta que no hayan recibido al Espíritu Santo. Y se nos relata ahí que están orando en el aposento alto, en el segundo piso de la casa de Pedro, y ahí en ese aposento, en ese momento, viene el Espíritu Santo, se posa sobre ellos, y entonces les dice que les da esa fuerza. En algunos relatos se habla del soplo del Espíritu, en otros del viento del Espíritu, otros del fuego. Bueno, hay muchos símbolos relatando la experiencia que nosotros llamamos la experiencia de Pentecostés. Eso es básicamente, el don de lenguas hace parte de esos dones que el Espíritu Santo da. Están relatados sobre todo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, el verso 4 en adelante, donde se nos dice que el Espíritu Santo da a unos el don de las lenguas, a otro el don de interpretar esas lenguas, a otro el don de sanidad, a otro el don de milagros, a otro por el mismo Espíritu también entonces el don de sanidad, el don de liberación. Todos esos dones, carismas, regalos del Espíritu, los vivimos en la fe, y los vivimos sobre todo en la iglesia, en esta corriente de gracia que se llama Renovación Católica Carismática. Eso empieza a suceder después de vivirlos en Pentecostés, lo que llamamos nosotros la iglesia primitiva, se empieza a vivir en la iglesia con mucha fuerza a partir del año 1967,
en lo que es la experiencia de la renovación carismática. Ahí surge toda esa experiencia y surge en Estados Unidos, en la Universidad de Pittsburgh, en un retiro de jóvenes, y luego el padre Rafael va a los Estados Unidos y él es el que trae esa experiencia de Estados Unidos acá. Y por eso, digamos, el Minuto de Dios es muy conocido en el ámbito espiritual a nivel de Colombia y de Latinoamérica, porque a través del Padre pues llega ese fuego a Colombia, luego lo continúa el Padre Diego Jaramillo, y ellos son como los referentes, digamos, de la renovación a nivel Colombia, a nivel latinoamericano por mucho tiempo. Ya pues han surgido también muchos líderes, muchos sacerdotes también después de ellos, pero digamos que ellos, el Señor los utilizó en ese primer momento. Ahora sí, sigas con su don de lengua. Sí, porque sí, entonces hay que hablar de la renovación carismática católica, claro. Contextualizarlo. El Padre tan lleno de Dios, tan lleno de ese fuego, claro, él quería que el Minuto de Dios se llenara, las personas de la fuerza y del poder del Espíritu. Entonces, bueno, llega ese día, ese quinto día, y bueno, yo dije, no, aquí ya es la unción, voy a recibir el don de lenguas. Y oh, sorpresa, que me impuso las manos y no oré en lenguas. Que eso pasa mucho, ¿no? Cuando ahí la gente tiene esa ansiedad de recibir el don, claro. no reciben en el O que momento. tienen miedo. La desilusión mía fue impresionante. No, es que mejor dicho yo lo recuerdo. Y entonces dije, pero no, voy a hacer otro seminario, porque en el otro seminario sí voy a recibir el don de lenguas. Bueno, la historia es bella porque hice ese seminario, hice el otro. Bueno, para abreviar, hice 5 seminarios seguidos. O sea, tú le ganas a muchas personas que van a las comunidades y se la pasan desde seminario en seminario. Sí. Y así fui yo. Entonces, 5 seminarios. Impresionante. En cada seminario, sin yo darme cuenta, había un toque de Dios. Dios me tocaba. Dios tocaba porque yo lloraba y lloraba y lloraba, y yo sin saber por qué lloraba, ¿no? Yo no sabía. Cuando daban la palabra, a mí me tocaba mi corazón profundamente y yo lloraba sin saber por qué. Pero dije, hasta que en el 5º seminario me dice una servidora, y yo me sentí como exhortada. Me dijo, a usted la vamos a condecorar en la Plaza del Minuto de Dios, en la Plaza de Banderas. Y yo, ¿cómo así? ¿Que luego por qué? Me dijo, porque es que usted se la pasa haciendo seminarios. Y le digo, ¿y entonces qué hay que hacer? Me dijo, no, que ya no haga más seminarios, ya sirva. Y yo, me están hablando de servicios, yo no entiendo nada. Y me dio pena, pero dije, no, yo voy a terminar este seminario. Hice el 5º seminario y no recibí lenguas, o sea, duré todo un año, porque duraba 2 meses cada seminario, y no recibí el don de lenguas. Pero bueno, ya en ese momento podemos discernir que el Señor empezó a doblegar un poco el corazón, a tocarle el corazón, aunque no haya el don de lenguas, no porque sea una prioridad. Es importante aclarar que la palabra que se estaba viviendo era la prioridad ahí. No, es que me enamoró, pero es que enamorada totalmente, y yo no sabía que era la pasión que yo iba a experimentar por el Señor, porque soy una mujer apasionada por Dios, pero yo no entendía de eso. Pero en una de las enseñanzas, resulta que yo, como era tan joven, a mí me dijeron, sufría de muchos dolores de cabeza, y me dijeron, allí en la otra cuadra, sea en la Palestina, el barrio que sigue, hay una medium de José Gregorio Hernández, porque no va donde ella para que José Gregorio la sane del dolor de cabeza. Y yo me fui para allá, para donde José Gregorio. Como yo nunca conocía nada de eso. Al tiempo que hacía los seminarios. Al tiempo que hacía el seminario. Okay, qué belleza. Cuando llego donde la medium, y claro, ella
ella hace una oración y luego pues que llegó José Gregorio, que llegó. Para mí eso era novedoso, yo nunca había estado en algo. Yo dije, ¿qué es esta belleza? No, qué hermosura, ¿qué es esta? Y pues yo dije, esta mujer es santa, porque la ignorancia es así, esta mujer es santa. Entonces, yo me enamoré de José Gregorio. Entonces yo cada semana o todos los días me iba para donde la medium. No hacía nada realmente extraño, ¿no? Simplemente oraba. Y él bajaba a través de ella y hablaba. Entonces, bueno, yo encantada de la vida, feliz. Pero yo seguía en el seminario. En el último seminario, entonces, pasó algo impresionante. Anita de Laguna, y me parece que fue ella, sí, mi mamá siempre ha dicho que ella es servidora de la comunidad Pueblo de Dios, de una mujer que admiro y que respeto, una gran mujer de Dios. Entonces ella empezó a leer el libro de Deuteronomio 18:9. El libro del libro de Deuteronomio 18:9 dice que cuando vayan a entrar a la tierra que el Señor va a dar, no imitemos las malas costumbres de esas naciones, que nadie haga pasar por el fuego a su hijo ni a su hija, pasándolo pues por el fuego, ni practique la adivinación, ni practique los encantamientos, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni invoque a los muertos. Cuando él dice eso, porque el Señor le repugnan los que hacen estas cosas. Cuando ella termina de leer, yo empiezo a llorar. Y le dije, o sea, Señor, que yo estoy lejos de ti. O sea, que yo me voy a condenar, le dije al Señor. Y lloré. Entonces le dije, Señor, perdóneme, yo nunca volveré. No, yo hoy te acepto, yo renuncio a todo esto. Yo renuncio a José Gregorio y yo te acepto como mi Señor y Salvador. Fue un momento de gracia tan impresionante que hubo un encuentro impresionante con él. Y yo lloré lo que nunca en la vida había llorado. A partir de ese momento, ya José Gregorio, nunca volví. Al otro día sí fui donde la medium, yo toda valiente con la Biblia debajo del brazo. Y le dije, Luz, se llama Luz, la señora, que yo creo que ya murió. Le dije, vengo a traerte la palabra. Vengo a decirte valiente que lo que tú haces no es de Dios. No, esta señora furiosa, iracunda. Al otro día volví y lo mismo. Y al otro día volví. Y no, ella me echó de su casa. Entonces le dije, Luz, lo que tú haces no es de Dios. Y yo ya acepté al Señor como mi Señor y Salvador. Y nunca volveré aquí. A partir de ese momento, pues ya mi vida solo era Jesús. Bueno, mami. Espérate un segundito que me gustaría hacer una aclaración o más un comentario a lo que doña Gloria nos está contando, y es que el seminario de vida en el Espíritu es el seminario por el cual se ingresa al proceso de fe en la renovación carismática. Amén. Es lo que nosotros llamamos un seminario querigmático, es un seminario donde se cuenta o se le da a las personas, se les enseña a las personas las verdades de la fe. El amor de Dios, se hace una enseñanza sobre el pecado, qué es el pecado, por qué el pecado nos separa de Dios, y se hace una denuncia de lo que es el pecado muy fuerte. Se habla de Jesús, de aceptar a Jesús, como lo dice doña Gloria, como el Señor y Salvador, porque es muy importante que nosotros nos acerquemos, aceptemos al Señor como Señor y Salvador de nuestra vida, que hablemos de lo que es el señorío de Jesucristo en nuestra vida,
porque eso es muy importante también vivirlo, y también todas esas nos van a llevar a que nosotros vivamos la experiencia de conocer al Espíritu Santo. Se habla de conversión. De saber, de hacer el proceso de conversión para llegar a los pies del Señor, y Él entonces nos muestra ahí la promesa de Dios, que es el Espíritu Santo. Eso es muy importante que lo entendamos en este contexto de fe, porque nosotros este podcast lo estamos haciendo para dar un testimonio de fe. No nos interesa convencer si creen o no. Nosotros estamos dando un testimonio de fe, y eso es lo que queremos hacer, sin mayor pretensiones. Pero también que las personas que nos están viendo y escuchando entiendan, cuando hablamos de un seminario, ¿qué es? Porque alguien dice, bueno, pero ¿qué es un seminario de vida? Bueno, es un seminario querigmático donde se hablan las verdades de fe fundamentales de la iglesia, fundamentales de nuestra fe católica. Entonces se habla de la experiencia del Espíritu Santo. Ahí se hace esa enseñanza sobre quién es el Espíritu Santo, lo que nos da el Espíritu Santo, se hace la oración de fusión del Espíritu Santo, y luego pues también se termina hablando sobre la importancia de vivir en la iglesia la experiencia de fe en una vida de comunidad, que es muy importante. Y después de ese seminario, ahora sí que sí. Viene el seminario de crecimiento, claro, y ya el discipulado. Eso. Entonces quería hacer una pregunta, señora Gloria. Señora Gloria, ¿quién fue la hermana Socorro para usted en este proceso? La hermana Socorro fue una hermana había una comunidad, no recuerdo de qué. Religiosa llamada Sí. Cristo Rey. Llamada Cristo Rey, sí, en el Minuto de Dios. Sí. Fue una mujer bien hermosa. Pero, a ver, retrocedo un poquitico, porque es importante esto. Resulta que, como yo estaba aferrada a José Gregorio Hernández, porque yo pensaba que realmente era el santo el que bajaba. Esa era mi convicción, que no era que era un espíritu, era que para mí era el santo el que bajaba. Y era el que hablaba, o sea, yo creía eso. Entonces, una tarde que estaba yo, cuando estaban predicando sobre lo que estoy diciendo, el libro de Deuteronomio, antes de que el Espíritu tomara mi corazón, entonces yo dije, no le creo. O sea, Anita, ¿no? No, a la palabra. A la palabra. Sí, porque Anita estaba reprendiendo, ¿no? Hablando sobre lo que sucedería. Sí. Porque la palabra es muy concreta. Él dice, no entrarán al reino de los cielos, ¿no? Entonces, los hechos de mi presencia es que dice la palabra. Entonces yo dije, no creo. No, eso no creo. Simplemente con mi mente dije, no creo. Y Anita deja la palabra a un lado y se viene y me dice, a mí no me crea, créale a él. Ay, sí, yo quedé, mejor dicho, helada, porque dije, ella no me estaba oyendo. Y va y me dice, a mí no me crea, créale a él. Yo quedé. Sin embargo, yo como entre que creo e incrédula, ¿no? Todavía seguía. La hermana Socorro, entonces yo voy y le cuento a la hermana Socorro que estoy yendo. Que Juan 23, que bueno, todos los santos y santas. La hermana se aterró porque me quería mucho. Ella quedó así, no, Gloria, ¿dónde está? Gloria, ¿dónde está? Y un día me llega a las 6 de la mañana con palabra de Dios. Gloria, vengo a traerle la palabra de Dios. Y empieza a hablarme de Deuteronomio 18:9. Pero ella como brava, pero... entonces ya Dios empezó a tocar mi corazón, Dios empezó a tocar mi vida. Y ya lo que digo, le dije al Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, y nunca volveré, y pues nunca volví. Seguí caminando con Él, pero en el último seminario, fueron 5 seminarios seguidos,
no recibí el don de lenguas. Pero Dios había hecho algo tan grande, Él entró dentro de mí, porque ya la palabra me impactaba, yo lloraba mucho. Lloraba y sin saber por qué lloraba, pero era la palabra que inquietaba mi corazón. Al terminar el último seminario, el Señor me dio un don hermosísimo que después me di cuenta que era ese don. No me dio el don de lenguas, me dio el don de la oración. Entonces, yo soy una mujer muy orante, el don de la oración. Entonces, debajo del templo estaba la capillita, o sea, el sagrario. Y yo me iba todos los días a orar, a contemplarlo, a bendecirlo. Sucedieron dos cosas, sucedió algo hermosísimo allí. Una mañana estaba llorándole a Él y le dije, Señor, como signo de que me estás escuchando, ¿por qué no te me revelas? ¿Por qué no te me apareces? Yo toda osada. ¿Por qué no? Yo quiero una manifestación física, le dije. Tan pronto terminé de decirlo, empiezan a salir estrellas de todos los colores, la cosa más hermosa alrededor del sagrario. Y las estrellas hacían así, daban la vuelta así, así. Venían hasta aquí y luego regresaban en esta forma alrededor del sagrario. Como en una danza. Como en una danza, de todos los colores, que yo no podía creerlo. Yo decía, lo estoy viendo, pero no puedo creer. O sea, sí creo, pero yo decía, claro, esto es como inverosímil, pero fue la primera experiencia. Otro día, yo iba todos los días. Otro día, estando en oración, yo me paré, recuerdo que me paré, y entonces le dije, Señor, te bendigo, te alabo, te glorifico. Ay, sí, yo estoy diciendo, en Ejiceni ala diría Tandi, y digo, Señor, estoy orando en lenguas. Señor, estoy orando en lenguas. Y se me desatan las lenguas y empiezo yo a danzar alrededor del sagrario. Y empiezo a cantar en una lengua angelical, la cosa más hermosa. Entonces yo descubrí ahí que el Espíritu Santo, el mismo Señor, me impuso las manos y me bautizó. Me dio el bautismo en el Espíritu. Eso fue lo que yo experimenté en esa mañana, que yo recibí. Pero yo recuerdo en todas las historias que nos has contado a nosotras, que somos tus hijas, que en uno de los seminarios de vida, no sé si en el último, cuando Anita estaba predicando la palabra de conversión. Eso es que entonces, ¿qué pasó en ese momento? Ya entré a una comunidad que fue donde Anita de Laguna, que se llama Pueblo de Dios. Yo estaba ahí y ya recibiendo, pues como servidora. Un día me dice Anita, Gloria, les quiero aclarar, recordar que pues que era muy tímida, ¿no? Yo era muy tímida. Entonces dice Anita, Gloria, yo me voy de misión. Entonces la dejo encargada de la comunidad. Perdón, mami. Lo que quiero contar es la experiencia que mi mami vivió de cómo la palabra... Por eso quiero llegar hasta allá. Ok. Quiero llegar hasta allá. Entonces me dice, yo la dejo encargada de la comunidad. Y yo decía, ay, pero a mí yo es tan tímida, yo no sé, pero que y estaban los servidores ahí y Anita no estaba. Entonces yo dije, pero yo qué les digo, yo qué, de qué hablo, Señor. En fin, abrí la palabra y entonces pero antes le dije, Señor, tú sabes que no sé, yo no conozco bien la palabra, yo qué les digo, y Señor, por favor, ayúdame, yo así. Y entonces tengo una visión y veo la mano del Señor aquí arriba y la mano mía así, y las dos manos se juntaron. Y me dice el Señor, hago una alianza contigo. Wow.
te amaré hasta la muerte. Y entonces le dije yo, y yo también, Señor, te amaré hasta la muerte. Eso pues ellos estaban ahí, pero no se daban cuenta de lo que yo estaba viviendo. Y luego tengo una visión, veo la Biblia en el aire, y veo que de la Biblia salen las letras de la palabra, y bajan y se meten a mi boca. Y físicamente yo empiezo a comérmelas. Yo me comí la palabra de Dios. Me comí la palabra. Y ese día el Señor me dio la unción del Espíritu y el poder del Espíritu para predicar. Entonces yo salí y cogí la palabra que nunca se me olvidará, que fue Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Y yo empecé a hablar. Desde mi timidez empecé a hablar. Duré por ahí 15 minutos. Cuando veo es que la gente está llorando, y cuando veo es que se me acercan y me abrazan, y que qué belleza y que qué hermosura. Y yo no he dicho nada. Entendí que el Señor me había regalado el don para predicar. Porque y sucedió algo hermoso también, que no recuerdo si fue ese día o otro día. En todo caso, yo le dije, Señor, los nervios, yo tenía que predicar, y le dije yo, Señor, me dan muchos nervios, y tú sabes que yo soy muy tímida y que no conozco bien la palabra. Y entonces veo un círculo de fuego aquí alrededor de mí, un círculo de fuego. Y el círculo de fuego está en el aire también. Y yo los miraba y dije, ellos no están viendo este círculo de fuego. Y entonces yo miré para arriba y estaba alrededor de mí, y dije, me estás dando el poder para predicar. Hoy recibo el poder para predicar. A partir de ese momento, pues nunca he dejado de predicar bajo la unción del Espíritu. Entonces, así, sin ser muy estudiada ni nada, pero ha sido como la gracia de Dios en mi vida, quizás por la vida de oración también, no sé. Hay una comunión muy bella entre el Señor y yo. ¿En qué año funda doña Gloria la comunidad? El año no recuerdo, pero hace más o menos ya casi 50 años. ¿Y de dónde nació esa inquietud? La inquietud nació que yo estoy en Pueblo de Dios, pero luego por el Espíritu empiezo a experimentar que debo salir de Pueblo de Dios. Sé que le causé mucho dolor a la pastora, que es Anita de Laguna. En ese momento le causé mucho dolor porque lloró mucho por mí, y entonces con el dolor de mi alma, pero yo experimentaba que yo tenía que salir. En ese momento no entendía el por qué, tenía que salir. Después la entendí, un día hablando con ella le dije, para que me entienda, no es por nada, es porque el Espíritu fue el que me fue sacando, porque Él quería que yo formara la comunidad Cristo Rey. Entonces me reunía con 2 personas, 2 niñas, 2 señoras, 2 o 3. Todos los días ellas me llegaban a las 9, 8 y durábamos como 2 o 3 horas orando. Allí había revelación, allí había visión, allí había palabra profética. Era impresionante cómo el Espíritu se movía en las 3 personas. Y que quiero que cuente, y mis hijas eran testigos de lo que sucedía allí en la sala, pero eso es un segundo podcast. Bueno. Un tercero o un cuarto, porque después de ti sigo yo. Después lo cuento. Bueno. Y así, entonces allí se cumplió se cumplió la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles 2:42, que dice el Señor, y el Señor agregaba a la comunidad los que se iban a salvar. Entonces ya llegaba la señora de allí y otra, que aquí hacen oración, y de pronto a mí se me llenó la sala, la cocina, las escaleras, mejor dicho, no cabía la gente.
Entonces me tocó irme para donde el padre John Mario Montoya, que era asesor de la renovación. Le dije, padre, necesito que me preste un lugar mucho más amplio porque no cabemos en mi casa. Entonces él me prestó un lugar que se llamaba Justicia y Alabanza en el Minuto de Dios. Y allí ya, y empezó a crecer la comunidad. Que ese lugar era donde en este momento, bueno, antes de la construcción del templo, el salón era donde estaba al frente del colegio. Hay unos, como unas oficinas actualmente, ahí era el Salón de Justicia y Alabanza, donde todas las comunidades se reunían. Sí, correcto. Y así fue que fue creciendo la comunidad, y pues hasta este momento pues es una comunidad que tiene todos los ministerios: ministerio de música, ministerio de intercesión, ministerio de predicación, ministerio de consejería, tiene ministerio de predicación, tiene ministerio de liturgia. O sea, es una comunidad bien completa y que Dios ha regalado gente muy bella. La mayoría son mujeres, mujeres muy comprometidas con el Señor, mujeres aguerridas, mujeres misioneras, valientes, que han estado al lado mío durante muchos años. Son mujeres que están hace 30 y pico. Esta niña que vieron hoy lleva muchos años conmigo, de 20, de 30 años conmigo. Y ha sido pues una... Yo quiero hacerle una pregunta. Todos. De esta experiencia tan bonita que nos está contando, y pues digamos como para dimensionar un poco todo el ministerio y todo lo que, cómo el Señor cambia una vida, ¿a qué ciudades y a qué países el Señor la ha llevado a predicar? Bueno, yo he predicado en Miami, he predicado en el Ecuador. Al Ecuador he ido varias veces. Aún en Nueva York, estuve predicando en Nueva York, pues así concretamente. ¿Y aquí en Colombia? Y aquí en Colombia sí, en muchos lugares he ido, muchos lugares que el Señor me ha llevado. Hay una mujer tímida. Sí. Bueno, sí, esas... y ese es el don, ¿no? Ese es el don, esa es la misericordia de Dios. Y la transformación que hace el Señor. Exactamente, en el proceso que la señora Glorita cuenta, en su timidez, cómo el Señor en esa transformación y en ese deseo de crecer espiritualmente, el Señor le da la palabra, y en esa palabra experimento yo, en el discernimiento, empieza a sanar su vida y sanar su timidez para poder predicar. Bueno, en todo esto, mis hermanos, hay un proceso que antes de que mi mami estuviera en la comunidad Cristo Rey, lo digo porque lo recuerdo muy vagamente, no sé si recuerda, señora Gloria, que ustedes como matrimonio entraron a una comunidad que se llamaba Tierra Nueva. Sí, estuvimos, la dirigía el padre Diego Jaramillo, estuvimos un tiempo. Bueno, lo recuerdo porque yo vagamente sé que era una comunidad de familias y seguramente por el deseo de mi mami de que todos estuviéramos ahí, yo estaba muy chiquita, nos llevaba los viernes en la noche. Sí, correcto, sí, duramos algunos años allí. ¿Por qué no siguieron ahí? Pues la verdad no se acuerda. No recuerdo el por qué nos retiramos, pero sí, una comunidad muy linda, sí, muy bella. De matrimonios y de familias. Sí. Yo tendría una pregunta que siento que es muy importante y en todo lo que nos has comentado hay algo que pues una palabra que me toca, una palabra que yo digo, Dios mío, siento que es importante hablar de eso y es del proceso, la perseverancia y la fe. O sea, como que son varias palabras que en sí uno como las uno todas y yo digo como la perseverancia. Y yo quisiera preguntarte qué consejos nos darías a nosotros, los jóvenes o los que estamos iniciando este proceso en la fe. ¿Cómo logramos tener una perseverancia? ¿Cómo logramos tener ese proceso que tú dijiste, bueno, o sea, la casa en un año,
Sí, pero entonces uno no se aguanta un año. El proceso que hagamos la novena, uno no se aguanta los 9 días, ¿sí me entiendes? Y es que esa es la cosa, que a nosotros pues estamos en una sociedad donde todo es casi que inmediato, la información la obtenemos a los segundos, todo es más fácil, todo es más asequible, pero entonces digamos que el proceso que Dios hizo en tu vida fue de espera, de hacer 5 seminarios, que yo digo, Dios mío, yo hice uno, yo sentí que, gracias Dios, pero es por eso mismo, que los jóvenes estamos acostumbrados a que los procesos sean rápidos, a que todo sea tan inmediato. ¿Qué consejo nos darías para empezar a ver los procesos con amor? Definitivamente es la gracia de la oración, ¿no? Quisiera contarles que definitivamente para mí fue la gracia, el don de la oración, el amor profundo por el Señor, porque realmente yo soy una mujer muy comprometida con Él, muy comprometida, pero pues es como un regalo de Dios, ¿no? Okay. A partir de ese regalo de oración, si me preguntan en qué hice y qué no hice, he hecho de todo lo imaginable. Estuve 3 años en la cárcel del Buen Pastor, misionando. Llegar a las 9 de la mañana allá, salir a las 4 sin un vaso con agua, porque a quién le va a ofrecer a uno nada. Estar con estas mujeres todo el día en consejería, porque era más que hablarles, era como consejería, escuchándolas. Ellas se me sentaban, casi que hacían cola, se me sentaban aquí y se me colocaban la cabeza aquí, y las lágrimas que rodaban después de que ellas me contaban su historia, historias tan duras, tan tristes. La verdad es que se me acababan las palabras, no para sermonearlas, sino para aconsejarlas. Entonces me amaron profundamente estas mujeres. Duré 3 años allá seguido. Pienso que el enemigo me daba unas palizas terribles porque era hermoso. Entonces yo llegaba a mi casa de muerte, a acostarme, porque yo sentía mi cuerpo adolorido. Yo no sé qué me pasaba, pero yo siempre llegaba a acostarme porque no resistía. Yo estuve con drogadictos ayudando, yo estuve en ¿cómo es que se llama? Arriba, en Cazucá. Llevábamos mercados desde el Minuto de Dios en un bus. Mire, ustedes me preguntan en obras sociales, yo me moví muchísimo en el campo espiritual. A mí no me quedaba grande nada, donde fuera, con quien fuera. Recuerdo que yo iba donde un drogadicto, y yo digo hoy en día, oye, qué osada que fui. Un médico drogadicto, yo iba y le llevaba, desde el Minuto de Dios, iba y le llevaba comida. Y yo le cambiaba la cama y las sábanas se las quitaba, iba y las botaba y volvía. Y hice muchas cosas maravillosas, alabado sea el Señor. La señora que recogió en la calle. Un día me dice Anita, me dicen que si usted quiere ir a bañar a una señora. Yo dije, sí, claro, yo voy, sin saber. Y me encuentro con una señora de la calle, yo creo que llevaba años y de años en la calle. Entonces la tenían en una casa. Cuando yo me encuentro con ella para bañarla, entonces me tocó cogerla con las tijeras así, porque estaba adherida la ropa. La ropa adherida a la piel. Adherida. Wow. Entonces yo recuerdo que yo le pedí al Señor el don del amor. Yo le decía, Señor, ¿por qué no me regalas el don del amor? Y cuando yo la tuve a ella ahí, que olía terrible, que era espantoso, no, terrible. Y entonces sentí fastidio. Y me habla el Señor y me dice, y me has pedido el don del amor y no eres capaz de amarme. Cuando me dice eso, yo lloré y yo bañéla. Entonces todos los días nos hicimos cargo una señora y yo. Entonces, ¿cómo le parece que todos los días yo con las tijeras córtele el pelo hasta que quedó así chiquitico?
Y todos los días la bañaba, todos los días. Entonces le pedimos el favor al padre que nos prestara una carpa que tenían ahí cerca del kiosco para que ella durmiera. Entonces ella dormía, pero las encargadas de ella éramos nosotras, de llevarle el desayuno, el almuerzo y la comida. Bueno, todo esto fue un proceso de meses. Un día la llevé a la casa, pero nos tocaba casi cargarla porque ella ya no se podía parar, estaba como tullidita. La llevamos a la casa. Recuerdo que la metí en el baño mío para bañarla y le dije: ay, Señor, guárdame de las pulgas, guárdame de las garrapatas. Guárdame de las pulgas, Señor, que aquí no se quede ninguna pulga. Esto fue un proceso largo. Luego la llevamos, arrendamos una pieza en La Española, entre ella y yo, eso nunca lo supo nadie. Y entonces la una le llevaba el desayuno, había que coger bus, la otra le llevaba el almuercito y la otra la comida, y así todos los días en esta labor. Le cambiábamos la ropa, todos los días le botábamos la ropa y cámbiele la ropa. Le enseñamos a decir gracias, porque ya no decía nadie, diga gracias, a ver cómo se dice gracias, a enseñarla a comer. Bueno, fue un proceso como de 6 meses, bien duro, bien difícil, claro, pero a la vez bien hermoso, porque esta señora ya podía caminar, ya... Y bueno, ¿qué hacer con ella? Porque ¿cómo la llevamos para la casa? Entonces el Señor nos abrió las puertas en una institución, pero ya un ser humano digno que podía decir gracias, y ya limpiecita y todo. No, el cambio fue espectacular en ella. Y muchas cosas yo me metía en donde a mí me dijeran, a mí no me queda grande nada, de verdad, lo digo para gloria de Dios, en el Señor. A mí donde me inviten y con quien me inviten, no tengo problema. Pienso que es primero desde el corazón, ¿no? Es desde la pasión que uno sienta por el Señor, desde la vida de oración, también la vida de fe, ¿no? También la vida de fe. Y yo sentía que el respaldo de Dios en todo momento, claro, en todos los momentos de mi vida. En la comunidad llega también esa proyección social a través de la fundación, ¿no? Cuéntenos un poquito, bueno, cómo nace la fundación. Esa es otra historia hermosa, porque por la vida de oración y la vida de oración con las hermanas, entonces un día estando yo en el sagrario, porque me ha encantado toda la vida el sagrario, y un día el Señor habla a mi corazón y me dice: quiero que hagas una obra social, así textualmente. Y yo dije: Señor, una obra social, pero ¿cómo qué o qué? A mí no se me ocurría nada. Entonces fui y le dije a las servidoras: el Señor quiere una obra social, pero yo quiero que ustedes me ayuden y le pregunten al Señor si es con niños, si es con ancianos, porque no me queda claro. Entonces ellas empezaron a orar, a pedirle al Señor si eran niños o ancianos. Con esto que les digo, una servidora se encuentra en el semáforo de la Palestina y ve un zorrero con 10 niños que llevaba ahí encima. Entonces ella aprovechó que el semáforo estaba en verde y le preguntó: ¿usted qué hace con estos niños? Es que no tengo dónde dejarlos. Entonces inmediatamente ya fue y me contó. Ella que me está contando dice: yo, como usted dijo que le preguntáramos al Señor, entonces yo encontré un zorrero con unos niños y inmediatamente el Señor me habla al corazón y me dice: esos niños quiero que tú los cojas. Y le dije yo: Glorita, cuéntame, le preguntaste la dirección y todo. Me dijo: claro que sí. Al otro día nos fuimos. Eran los niños de esta casa y de esta otra casa. Y bueno, y empezamos. Nosotros ya teníamos la casa de oración, ya teníamos la casa. Entonces llevamos los 10 niños.
No, esto era la locura porque nosotras gritábamos, gloria a ti Señor, aleluya, y los niños gritaban también. Entonces me fui del Señor y le dije, Señor, así no se puede. No, Señor, así no. Danos otra casa para nosotros. Y dejamos esta casa para los niños. Y así fue que un día, esta casa está aquí en la esquina, y yo paso por esta otra casa, y me dice el Señor, cómprate esa casa. Y entonces yo me quedé mirando la casa. Hago una aclaración, pues para que aclares, mami. Cuando mi mami dice, el Señor me habla, cuéntanos cómo es que habla el Señor a tu corazón. Porque las personas dirán, ¿cómo que el Señor habla? O sea, como que no se entiende. Bueno, hay una comunicación con Él muy profunda por la vida de oración. Yo no puedo explicarles, jamás en la vida podré explicarles cómo me habla el Señor, porque no es una voz audible, es una voz, pero sé que es Él, ¿no? Yo no puedo explicar eso. Sé que es Él el que me habla, pero no puedo explicar que yo oí la voz, pero sí la oigo. Se presenta en un signo especial, de tal manera que reconoce mi mami que es el Señor el que está hablando, o el Espíritu de Dios. Así es. Por ese signo. Okay. Así es, que es la voz de Dios. Entonces, me fui para donde las servidoras y les dije, bueno, el Señor me acaba de hablar y me dijo que compráramos la casa de enseguida, de la casa que tenemos. Si ustedes me creen, pues me dijeron, sí, nosotros le creemos. Y yo, bueno, entonces, no, pero antes de eso, cuando el Señor me dice, cómprate esa casa, yo le toqué a la señora sin plata y le dije, doña Clarita, pongámoslo que ya no me acuerdo del nombre, ¿usted me quiere vender su casa? Me dijo, no, doña Gloria, yo del minuto de Dios, yo no pienso salir. Entonces yo le dije con mi mente, eso dice usted, pero esta casa es mía y usted me la va a cuidar, dije con mi mente. Qué fuerte. Y qué bueno, hasta luego. Y les dije, bueno, ¿ustedes creen que el Señor me habla? Me dijo, sí. Y yo, bueno, vamos a empezar a trabajar. Entonces empezamos a vender empanadas, a hacer rifas, a hacer bingos, mejor dicho, la donación de alguien, de aquel, y empezamos a trabajar para conseguir los recursos. A los 2 años que teníamos la plata, la señora va a la casa y me dice, doña Gloria, ¿usted todavía está interesada en la casa? Y le dije, es que usted me la estaba cuidando, porque la casa es mía. Pero ya teníamos la casa, entonces compramos la segunda casa. Entonces, ¿qué hicimos? Rompimos una pared del medio y en este momento, pues ya hace muchos años, tenemos la fundación en la parte de abajo y nuestra comunidad de oración en el segundo piso. Segundo y tercero. En esas es, bueno. Y bueno, y ha sido maravilloso porque yo nunca he sufrido de pensar que a los niños les va a faltar algo. Nunca, jamás. Ya lleva como 22 años la fundación. Nunca les ha faltado el pollo, la leche, lo que ellos necesitan. Nunca, jamás. Y yo nunca pido, porque Dios ha proveído todo lo que necesitamos. Bueno, como nos están escuchando muchas personas que seguramente también tienen ese deseo de ayudar, ¿sí? Pues quiero aprovechar para que promocione la fundación, mami, que como en este momento qué tipo de población es, cuáles son las necesidades, pues dónde se pueden contactar. ¿Redes sociales? Sí, las redes sociales. Es una población muy vulnerable, ¿no? Porque son niños, en ese momento eran hijos de reciclador, ahora son también hijos de recicladores, de zorreros, vendedores de frutas, hijos de mamás solitas, de madres solteras. Es un pueblo bien vulnerable, bien necesitado, a veces de Las Palmas, a veces vamos a Luis Carlos Galán.
niños de verdad que necesitan la ayuda, pues, o sea, los tenemos desde 8 meses hasta los 4 años, que ya salen para el colegio. Tenemos los niños. Ha sido todo un proceso, ¿no? Porque cuando mi mami habla de que eran zorreros, es que en algún momento de la historia de Colombia, y en este caso Bogotá, el zorrero era aquel que tenía el semoviente, el caballo, Sí. y detrás estaba la carreta, exactamente. Exacto. Entonces, visualicen esta escena, los niños, que era el transporte de la época, era la ruta, porque así le llamaban la ruta. O sea, la ruta de transporte era la zorra, donde el caballito los llevaba para la fundación, ¿no? Y atrás eran 10, 12 niños que los recogía la ruta en Las Palmas, en Luis Carlos Garlán, y llegaban todos a la fundación, ¿no? El proceso ha ido evolucionando porque obviamente los alcaldes, no recuerdo en qué periodo, pues quitaron obviamente por el maltrato animal y estuvo bien. Entonces ya se terminaron, esa ruta ya se terminó y ya los niños llegaban pues con otro tipo de transporte que ya los mismos recicladores conseguían para que llegaran allá los niños bebés hasta los 3 años más o menos en ese momento. Y no solamente los niños, ¿no? Porque allí la labor es completísima, porque a veces no se le ayuda no solamente al niño, sino a la mamá del niño. Hay que darle mercado a la mamá. O sea, es una labor bien titánica a veces. Sí. Porque es un pueblo muy vulnerable, entonces que no quede el arriendo, entonces hay que, bueno, no sabemos cómo hacer para ayudarle para el arriendo a la señora, que el esposo lo tiene imposibilitado, que los niños a veces no son solo niños, son varios niños. La verdad es que es una labor titánica allí. Y esa ayuda la pueden conseguir la comunidad Cristo Rey en Facebook, en Instagram. Y ahí consiguen los datos y ellos se reúnen en Facebook, en Minuto de Dios, en el Templo del Minuto de Dios, ¿verdad? Los días miércoles en la mañana. Sí. Miércoles en la mañana, los que quieran asistir y compartir allí con ellos, pues, y llevar las ayudas y lo que nazca el Señor coloque en sus corazones. Entonces, miércoles en la mañana en el templo. Como estamos estrenando templo, entonces van a conocer de una vez la iglesia, nuestra nueva iglesia, y allí la comunidad Cristo Rey los miércoles se reúne de 9 a 12 y finalizan con la Eucaristía. Sí, que eso es lo más bello, porque muchas comunidades como la nuestra no tienen esa bendición de terminar con la Eucaristía, pero ellas sí tienen esa bendición. Bueno, mami, en todo este proceso espiritual y escuchando cómo Dios se mueve, cómo Dios habla, cómo Dios se comunica contigo en el corazón, ¿cuál ha sido la experiencia más trascendental espiritual que has vivido? A ver, que ha sido tantas. Bueno, cuéntanos 2 importantes. A ver, y de pronto hasta 3. A ver, es que tengo que, a ver, porque es que bueno, no. yo le voy guiando en algunas. A mí me ha llamado mucho la atención que el Señor, dentro de las cosas que le ha regalado una gracia muy especial de ayudar a irse a los hermanos que están ya al borde de experiencias de esas. Cuéntenos alguna de esas que usted va y ora y dice, bueno, ya está listo, o lo tengo que preparar. El Señor le dice, prepare el alma y ya le dice a la persona, bueno, vengo a alistarte porque te tienes que ir. Qué fuerte. Inclusive la recuerdo más en la mente, la experiencia de luz. Cuéntanos la experiencia de luz. ¿Cuál fue esa? Una amiguita que vivía en la otra cuadra. No la recuerda. No me acuerdo. Lo único que me acuerdo es que en esta labor como social, en el barrio La Española había una mujer, también en ese momento que llamábamos indigente, no sé por qué la conocí, y yo iba todos los días ella murió por hambre.
Entonces yo iba desde aquí del Minuto y le llevaba changuita, como por ya un refrigerio para esta pobre mujer. Un día estaba yo lavando la loza cuando me dice el Señor, deja todo lo que tienes ahí y vete corriendo porque se está muriendo, que ya no recuerdo el nombre, pongámosle Pepita, porque se está muriendo. Entonces le dije a mi suegra, ay, me voy porque se está muriendo Pepita, me voy. Y me dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que se va? Que le dijo, dije, sí, es que me acaba de decir el Señor. Y cojo yo el bus y llego y ella se estaba muriendo. Entonces, pues es como ayudarle al proceso. A bien morir. Sí, ha sido una gracia especial en mi vida. Yo recuerdo de un muchacho que... Y soy muy sincera con la persona que se está muriendo, porque no le puedo decir, no, tranquilo, que usted no se va a morir. No, yo de una vez le digo, usted se va a morir. Y entonces se quedan mirándome así. Entonces me acuerdo que era un jovencito de 18 años que estaba enfermo de cáncer y había cometido un delito. Tenía a los soldados ahí. Y yo llegué a su lecho y le dije, mijo, le voy a decir algo. Usted se va a morir. Entonces él hizo así. Le dije, pero tranquilo. ¿Quieres pedirle perdón al Señor? Porque el Señor te está esperando. Si le pides perdón, vas a hacer una oración de perdón de todo lo que hayas hecho en tu vida. Y bueno, en fin, yo no sé cómo será el sacerdote, pero entonces este muchacho quedó en paz, tranquilamente, y el momentico murió. Y sí me ha sucedido con varias personas que, por ejemplo, mi hermano mayor murió hace como 5 meses. Cuando yo supe que estaba ya tan grave, que tenía cáncer, entonces empiezo a pastorearlo desde aquí. Hágame el favor y empiece a hacer una confesión de vida. Vaya donde el sacerdote y dígale, desde los 7 años, ¿usted qué hizo? Porque usted no fue ninguna pera en dulce. Y yo, no fue ninguna pera en dulce. Usted me da el favor y cuéntele. Usted fue libertino. Vaya. Y empiezo yo a pastorearlo por el teléfono, a pastorearlo. Cuando ya la última semana que faltaba para morir, entonces yo me fui para Medellín y allí empecé también a ayudarlo. Las 2 niñas que él tiene, evangélicas, pero ellas no, como no tienen esta experiencia, no sé, claro, calladitas, pero yo le pidió perdón a la esposa y a todos, y yo quedé muy tranquila porque la verdad es... En ese mismo contexto, también el Señor le ha permitido que las personas que están a punto, antes, le visitan. Eso es, yo siempre le digo, bueno, cuando yo me le aparezca antes me avisa. Yo tenía un grupo de oración en la clínica Palermo y tenía una relación muy estrecha con las monjitas de allá, especialmente con una. Y ella era aferrada a mí, la monjita. Y pues un día el Señor se la llevó y yo me voy. Es el día que murió, entonces yo voy y está el ataúd ahí, está ella ahí. Y yo veo que sale del ataúd como podría decir, como una nube, como una nubecita que sube. Y escucho la voz de ella que me dice, gracias, Gloria, estoy con él. Escuché la voz de ella, gracias, Gloria, estoy con él. Un día, estando yo en oración en mi casa, con las 3 hermanas con las que empezamos, estábamos prendidas así, las 3. Cuando yo de pronto siento que yo salgo como de mi cuerpo, yo salí. Yo no sé cuántos minutos duraría, pero empiezo a viajar en un tren. Y yo escucho la locomotora y los árboles me molestan en la ventana. Y de pronto descubro que voy en un avión. Y yo siento los vacíos del avión. Y cuando de pronto veo una arboleda hermosísima. Y dije, ay, así, estoy en Italia.
Increíble, estoy en Italia. Cuando volteo a mirar así, adivina quién estaba ahí. Francisco de Asís. Cuando lo volteo a mirarle, yo, ay, Francisco. Y entonces empecé a mirarle los pies, las sandalias, el hábito, todo blanco, su barba, todo lindo. Y él estaba así, él no me vio, él estaba así, orando. Y yo digo, ay, no me atrevo a tocarlo, no me atrevo porque es Francisco de Asís. Bueno, en todo caso, viví la experiencia, lo vi, entonces yo, al verlo, entonces yo me arrodillé, levanté las manos y como que yo me quedé en éxtasis también con él. Eso yo no sé cuánto tiempo duró, no tengo ni idea, pero de pronto otra vez estoy ya ahí en la sala de mi casa y les digo, muchachas, adivinen dónde me llevó el Señor en este momento. Qué lindo. Y dice, cómodo. Y yo estuve en Italia. Experiencias así pues, tan maravillosas que Dios me ha permitido. Y seguramente muchas que se nos quedan ahí entre el tintero, porque pues obviamente ya ha pasado tiempo y debemos ya hacer un cierre bien importante, mami. Cada uno de nosotros hacemos 3 preguntas, ¿sí? Ya para finalizar. Estoy demandando públicamente que Anita. Yo sé, porque soy consciente muy levemente de la escasez que vivimos nosotros como hijas, la escasez que mi mami vivió en su época de juventud pues podemos decir que por la guerrilla, por todo el proceso que hay en su momento, político, etcétera, porque fueron desplazados. A este momento, ¿qué es ser millonaria para mi mami? Es una pregunta que le hacemos a todo el mundo porque me causó, la verdad, impacto cuando René se la preguntó a alguien. Para mí es haber conocido al Señor, haberlo conocido y a partir de conocerlo, de tener ese encuentro que tengo con Él, porque es que no es que lo tuve, es que yo tengo un encuentro precioso porque lo amo con todo mi corazón. A mí no me falta nada, yo siento que yo lo tengo todo. Yo lo tengo todo porque Dios es un proveedor, porque Dios es mi proveedor, porque Dios ama a sus hijos y porque Dios ama a mi familia, me ama a mí, los ama a ustedes. Entonces a nosotros nunca, yo creo que nunca, ni nos falta ni nunca nos faltará nada, porque tenerlo a Él, tenerlo todo, porque busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo, dice Él, todo lo demás vendrá por añadidura. Así que yo soy la mujer más feliz yo creo que yo soy la mujer más feliz del mundo, pero es porque lo tengo a Él y porque lo tengo a ustedes también, ¿no? Porque tener una familia es una riqueza también muy grande. La familia es la riqueza. No sé qué. Sí, la pregunta. Anita. Bueno, ya esta segunda pregunta va más hacia, bueno, cada uno lo proyectamos desde una realidad y es cómo mejorar, digamos, esa gracia de la oración, más sobre todo en la actualidad donde hay mucho ruido, donde es difícil escuchar al Señor, donde estamos casi que distraídos, y hay que decirlo, uno en redes sociales, la televisión, tantos estímulos que uno puede pasar horas y horas y horas silenciando la voz de Dios. ¿Cómo crees que actualmente podemos nosotros alcanzar esa gracia de la oración? Es ir al aposento alto que Él llama el lugar secreto. ¿Cuál es el lugar secreto? Es un cuarto donde tenemos un cuarto que es para Él y para mí, para nadie más. Ese es el que yo llamo el lugar secreto. Es una vida de disciplina. Si no hay disciplina, pues nunca habrá oración porque nunca hay tiempo. Yo no tengo tiempo, el otro dice, no, yo no puedo porque es que resulta que hay que hacer así. Primero la vida de disciplina, el momento, empezar por 10 minutos. Yo escuchaba a un sacerdote
Y así fue que yo empecé a madurar en la vida de oración, que él decía, coja el reloj, póngalo ahí, al lado suyo. Usted diga hoy, voy a orar 10 minutos con el reloj. Y entonces yo cogía el reloj. Y 5 minutos a mí me parecían que eran 20, una hora. Y yo decía, ay, no, yo no lo voy a alcanzar. Pero como yo quería, dije, no, hoy voy a orar 5 minutos. Y así sucesivamente iba aumentando 5, ya eran 10 y ya era 15, pero es de disciplina, es de amor profundo hacia el Señor, es de una vida de fe. Pero se logra. Gracias. Se logra. Claro, hay mucho que hacer y muchas actividades, pero se logra con la vida de disciplina y la vida de el amor hacia Él, y se logra. Y luego las bendiciones que vienen son inmensas. Yo digo que yo soy la mujer más bendecida del mundo y lo tengo todo. No lo tengo todo, porque tengo la familia, porque a mí no me falta el pan de cada día. Pero es que tenerlo a Él es tenerlo todo también. Bueno, yo no le voy a hacer preguntas. Le voy a decir que tiene que descansar. Porque está cansadita. Entonces, hay que darle también el espacio para que descanse. ¿Cuántos años tiene hoy doña Gloria? Disculpe que yo le pregunte eso. Tengo 84 años. 84 años y misiona casi todos los días. Casi todos los días tiene misiones. Semanalmente va a Chiquinquirá, va a muchos grupos de oración, apoya muchas cosas, pero ya el médico le dijo que hay que descansar, entonces, y tiene que descansar un poquito. Entonces, pero es un ejemplo de vida. Amén. Es un ejemplo de vida. Gracias. Y bueno, muchas gracias a ustedes. Esperamos que sea este testimonio sea de mucho crecimiento, de mucha bendición, de mucha gracia para ustedes, sobre todo, como decía Anita, para los que están empezando. Y bueno, que Dios los bendiga muchísimo. Muchas gracias, doña Gloria, por su testimonio. Con mucho gusto y que se puede. Y bueno, que Dios los bendiga, y solamente es la vida de oración, no hay nada más que hacer. Y como estamos en este espacio de oración, yo sí lo que le pediría es que cerremos con un momento de oración, con una oración pequeña que usted nos regale. Bueno. Para finalizar, que sea también como un regalo para todos los que a los que estamos llegando en este momento a nivel nacional e internacional. Señor, bendice en esta noche a todos los hermanos que me han escuchado en esta noche. Gracias por tu bendición, gracias por la fuerza, la presencia de tu Santo Espíritu. Inunda cada corazón, cada vida, llénalos de ti. Oh Mahashini Ataya Sandi, que esta presencia del Espíritu inunde los corazones de los hermanos. Y regálanos a cada uno de nosotros esa gracia de permanecer en ti a través de la oración. Y María, gracias por tu presencia, porque tú has sido una madre tan excelente, tan bella, que nos has enseñado ir a tu Hijo Jesucristo. Gracias, María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hoy nos acompaña Luna. Robó todas las cámaras de este lugar. Es la perrita de mis padres, entonces es una gran compañía hoy para nosotros. Van a ir viendo varios perritos por aquí. Muchas gracias. No se olviden suscribirse, darle a la campanita para que les salga la notificación de que todos los viernes a las 7 de la noche hay video. Y pues nada, nos vemos en otra emisión. Y multiplicar, ¿no? Multiplicar este podcast, porque creo que es de bendición para muchas personas. Amén. También la última cuña es que a doña Gloria la escuchan también en Radio María todos los martes de 1 a 2 de la tarde. Hace ya 14 años que estoy en Radio María. Estuve 8 años en la emisora Minuto de Dios, pero ahora estoy con Radio María ya hace 14 años. Ahí está.
Bueno, que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias a Dios todos. los bendiga. En espíritu y en verdad. Amén. Muy bien.